También está con nosotros Eduardo Manzanares, analista de Mega Noticias. A ambos, bienvenidos. Feliz año, por cierto, no había tenido el gusto de saludarlos. Les agradezco, les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámico este espacio. Partiendo de la idea sobre la prisión preventiva oficiosa, de la posibilidad de que se estén violando los derechos humanos, que se estén violentando también los acuerdos internacionales, pues con la ampliación del catálogo de los delitos de prisión preventiva, pues no se ve la intención de que, al contrario, se vaya sacando, se vaya dejando de utilizar la prisión preventiva. Esto, pues, ¿cuál es a qué se está abriendo? ¿Hacia qué horizonte estamos yéndonos? ¿Más combate, prevención, menos delitos o violación de derechos humanos? Y empiezo contigo, Ricardo, con el gusto de saludarte. Gracias, un feliz año para ustedes también, muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos que ser muy enfáticos en la lectura de esta reforma del 31 de diciembre del 2024, que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y me refiero a ser muy enfáticos de cómo está redactada esta reforma. En principio señala que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados, para garantizar la seguridad de las víctimas, pero también habla de una ampliación de una serie de delitos, del catálogo de delitos de esta misma prisión preventiva oficiosa, pero yo creo que se está extrapolando esta condición y habrá que interpretarlo muy bien. Sin duda, yo soy un convencido de que la prisión preventiva oficiosa debe de ser no solamente excepcional, sino que las personas no tendrían por qué estar en prisión hasta que no hubiera una sentencia que las condenara a ello. Sin embargo, en la condición operativa de nuestro país, en las condiciones de seguridad en las que nos encontramos en nuestro país, la prisión preventiva oficiosa ha sido un mecanismo para que aquellas personas, y así lo dice esta última reforma del 31 de diciembre, las personas que hayan violentado sexualmente a menores, que evidentemente ante una condición de esta naturaleza, que es uno de los delitos que no estaban contemplados anteriormente y que hoy se integran al mismo tiempo que aquellos que utilizan precursores para la fabricación de fentanilo, con la crisis del consumo de fentanilo en los Estados Unidos, y para evitar que esa crisis pudiera afectar a nuestro país, yo creo que sí es conveniente, como una medida preventiva y también una medida sin duda que llame la atención de aquellos que cometan estos delitos y otros más que están señalados en la propia reforma, para que exista un dique, un freno para la comisión de estos mismos delitos. Si nos vamos a la discusión, al debate de la violación de derechos humanos, de una condición de una reforma inconvencional en virtud de la violación de tratados internacionales, es parte de otro debate, porque esta es una reforma que no tiene ni un mes de haberse publicado. Bien. Y obviamente en la parte operativa, los que hemos estado en la operación de las policías investigadoras, los que hemos trabajado en las fiscalías tanto federal como locales, los que hemos sido ministerios públicos, los que hemos trabajado relacionado con el tema de la seguridad interior del país, de la gobernabilidad del país, sabemos muy bien que la aplicación de esta legislación es en casos muy específicos, tiene que existir esta reforma en virtud de que se blindó desde el artículo 19 y que eventualmente también se va a las leyes secundarias, empezando por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero es una discusión que tiene muchas aristas, que no puede concretar solamente para hablar de violaciones a los derechos humanos cuando no tiene ni un mes de publicada. Cuando haya violaciones en casos específicos, evidentemente se tienen que evidenciar. Claro. Eduardo Manzanares. Te saludo, Gabriel. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año para ustedes. También tiene razón Ricardo en lo que dice, efectivamente, pero a ver, el que ha sido Ministerio Público, el que ha sido fiscal, no podrá negar ni podrá desmentirme de que muchas ocasiones o en muchas ocasiones, con tal de cumplir con un número, con tal de cumplir con un mandato, se les pide
que fabriquen algún delito o que bien imputen a alguna persona. ¿Por qué? Pues porque lo necesita. ¿Por qué? Porque el gobernador está presionando para que haya algún responsable. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer y se tienen que mandar cifras a la federación o al gobierno del estado, y simplemente dicen, pues agárralo a quien, a ese que esté en la esquina. Y Ricardo, no me lo podrás desmentir porque sabemos que es cierto. Y ahora el problema no es tanto, desde mi punto de vista, el catálogo de los delitos, sino la forma en que se está llevando a cabo antes de la reforma, y se va a empezar a llevar a cabo ahora a partir del 31 de diciembre con la reforma. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una preparación de ministerios públicos, no hay una preparación de fiscales, no hay unas carpetas de investigación armadas de manera correcta, y esto hace que se vicie todo el proceso. Estamos hablando de una medida contraria a diversos tratados, es más, no deja los tratados internacionales, contrario al artículo 20 constitucional, y se está ocupando como la regla y no como la excepción, que es precisamente lo que marcan el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sí. Y vaya, para concluir esta primera parte, Gabriel, y cumplir con el minuto y medio que nos pides, bueno, pues lamentablemente se hizo una reforma judicial que, en lugar de resolver donde están los verdaderos problemas, que es en las fiscalías, en los estados, en los ministerios públicos, pues se fueron hacia los jueces y hacia los ministros y magistrados. A ver, decías, Ricardo, las condiciones operativas del país, justamente es lo que plantea Eduardo, los jueces y más abajo los ministerios públicos, la investigación en sí. Parte del problema también de la posibilidad, como bien dices, ya entró en funciones, y leía una nota hoy en el diario Crónica, hoy ya se aplica la FGR y echa mano de la nueva prisión preventiva oficiosa, es decir, ya la está poniendo en marcha. Y justamente preguntarles, ¿dónde está la falla en la condición operativa del país? ¿Dónde está también la falla en la investigación, que también es donde cojea el sistema judicial, el sistema de procuración de justicia? Voy a la pausa y regreso contigo, Ricardo. Claro. Empezamos contigo, Ricardo. Yo te preguntaba, y bueno, ponía el tema sobre la mesa, ya en la realidad, pues realmente las condiciones operativas del país, y si me voy directamente al Poder Judicial de los estados, a las procuradurías, a las fiscalías, pues muchas veces son muy deficientes, y ahí me parece que está pues básicamente un problema importante en la procuración y la investigación de los delitos, Ricardo. Este es un tema añejo que tenemos en nuestro país. Ha habido más de 800 reformas a nuestra Constitución, y tenemos más reformas que artículos en la Constitución. Estas reformas han traído modificaciones desde la propia configuración de las procuradurías entonces a las fiscalías. Desafortunadamente, viéndolo en retrospectiva, ha sido solamente un cambio de nomenclatura, porque para efectos, que es a los que me refería en mi primera intervención, efectos operativos, la condición y la percepción de la gente es la misma. Acudir a un primer respondiente, me refiero a un policía comunitario, un policía municipal, un policía estatal, un policía de investigación, la Guardia Nacional, a un militar, a un marino, etcétera. Posteriormente, llevar una carpeta de investigación ante la instancia de las fiscalías y tener la necesidad que comunicarse con un agente del Ministerio Público, con peritos, etcétera, etcétera. De toda esta condición que hemos venido desarrollando desde hace décadas en nuestro país, sigue siendo un gran lastre. Esto lo tenemos que reconocer como una realidad nacional. En efecto, la reforma judicial, que también ya es constitucional y que habrá elecciones el próximo mes de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, es la última etapa, la última milla, por llamarle en términos coloquiales, de todo este procedimiento que inicia con una querella, que inicia con una denuncia, hablando solamente en términos de materia penal, porque es precisamente el tema de este programa de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Hablando en estas condiciones operativas,
si no se lleva a cabo un trabajo profundo de capacitación a los primeros respondientes, a los ministerios públicos, para que puedan trabajar de la mano institucionalmente también con el Poder Judicial, para que estas personas que han cometido delitos, que han agraviado a la sociedad mexicana durante décadas, realmente se enfrenten a la justicia, Bien, sean sancionados y sea utilizado el derecho precisamente para ello, con esta nueva reforma que yo confío que no solamente sea un proceso transparente, sino que también esa percepción de justicia esté al alcance de la gente, pero tenemos que empezar sin duda por los primeros respondientes, una capacitación profunda de todos los que participan como agentes de esta actividad al penal, evidentemente ministerios públicos, pero hoy, en esta condición en la que nos encontramos, donde algunos cárteles de las drogas tienen una condición de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de manera importante, pues obviamente se requieren este tipo de reformas para frenar de tajo el avance que han tenido en algunas regiones del país, utilizando armas de grueso poder, utilizando esas rutas de trasiego, extorsionando, afectando a personas de manera inmediata, y se requiere la normatividad para no estar al margen de la ley actuando, como lo mencionaban, que sin duda también ha ocurrido en la historia de nuestro país, no lo podemos negar. Muy bien. El señor Manzanares. Pues no veo en dónde la reforma al Poder Judicial vaya a solucionar el grave problema que tenemos en la Procuración de Justicia, Gabriel, Ricardo, porque no se están tocando las fiscalías de los estados, no se están tocando los ministerios públicos y no se está hablando tampoco de la capacitación. Es más, si estamos hablando de recursos, hay menos recursos disponibles en el presupuesto 2025 para las fiscalías en los estados. Entonces, ¿de dónde va a salir la capacitación? No lo sé. ¿Dónde va a salir la posibilidad de que se vayan desahogando tantas y tantas y tantas carpetas de investigación que tiene cada fiscal o que tiene cada ministerio público en los estados del país? Y esto, y estamos hablando de una mera elección para jueces, magistrados, estamos hablando de una reforma capricho de Andrés Manuel López Obrador, y esto, pues lamentable, sí es constitucional, no le podemos hacer nada, va a haber una elección de jueces, magistrados para este año, para el mes de junio, pero eso no va a solucionar el problema. Es como creer que la prisión preventiva va a inhibir el delito. No es así. A ver, y yo les pregunto, ¿la pena de muerte en los Estados Unidos inhibe los asesinatos en primer grado? No, no los ha inhibido. Sigue habiendo asesinatos en primer grado. Entonces, no es tanto la pena lo que va a inhibir el delito, sino la estrategia integral que permita que no sucedan los delitos o tratar de que no sucedan. Es imposible, sería, muy absurdo de mi parte decir que no va a haber delitos. Claro que va a haber delitos. Aquí el problema es cómo se va a procurar la justicia, cómo una víctima va a poder sentirse satisfecha, si es que se pudiese llegar a sentir satisfecha con una sentencia. El problema es que tampoco llegan a las sentencias condenatorias. Hay muchos vicios, hay mucha corrupción. Los fiscales en los estados están a las órdenes del gobernador o gobernador en turno, y simplemente estamos hablando de justicia y lo bonito que se ve y lo poético que se escucha en nuestra Carta Magna y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque a final de cuentas y en la práctica, y eso lo saben muy bien los abogados, en la práctica es algo completamente distinto. Se sigue abriendo el cajón para que le echen los billetes, se cierra el cajón y vamos a ver si te ayudo. Ya. Nos quedan 3 minutos y me gustaría cerrar también otra de lo que se ha puesto sobre la mesa alrededor de la prisión preventiva, es que esta pueda ser utilizada como un instrumento de presión política, un instrumento de presión, y que se politice. No es nuevo, esto ya se ha utilizado, ya lo hemos visto en otros casos en el que pues la gente cae en la cárcel por un periodo de 1, 2, 3 años y resulta que es inocente, y todo esto por cuestiones políticas. Es abrir la puerta a más delitos, a más abrir el abanico de este tipo de corrupción. Ricardo, con esto cierro y tenemos ya menos de 3 minutos. No existe en un país tan democrático como México, quiero aquí hacer una puntualización. México se convierte en el país más democrático del planeta después de la elección de los jueces. En ninguna parte del mundo se hace con esa magnitud. En México no existe el terrorismo punitivo. México es un país de leyes, es un país que
se tiene que enfrentar ahora a un vecino país del norte con una condición de arrogancia, de amenaza muy complicada, y estas medidas que se están tomando en cuenta en esta reforma del artículo 19 constitucional es precisamente para hacer valer las funciones de la fuerza pública, las funciones institucionales de las distintas fiscalías, con todas las condiciones que se tienen que mejorar, con un nuevo y eventual electo Poder Judicial federal y eventualmente locales, para que todos estos mecanismos puedan trabajar de manera armónica y la percepción de la justicia que sea cada vez mejor en nuestro país. México está en un proceso de transformación, en una segunda etapa de esa gran transformación nacional. Obviamente no lo habíamos vivido ninguno de los mexicanos. Tenemos que estar con una condición optimista y sobre todo frente a estos ataques del extranjero, donde más unidad y donde más congruencia y emancipación debe existir es en los mexicanos. Y yo los invito a todos los que nos ven y a los medios de comunicación a que hagamos filas en favor de estas reformas, porque de nada nos sirve discrepar en contra de lo que nos ha dado resultados como país y que queremos que funcione, que es este nuevo sistema global de justicia y que evidentemente faltan las fiscalías, pero que se hará también, ya está avisado por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, que una vez que concluya esta elección, irán también por la reforma de las fiscalías, tanto locales como federal. Bueno, señor Manzanares, te debo una conclusión, te la debo para la próxima. Muchísimas gracias a ambos. Con esto cerramos hoy a debate. Gracias. Le agradezco a usted que haya estado con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias. Con el gusto de saludarlo. Quédese en la